alcancemos a ver un poquito de Proverbios y Eclesiastés. Esperemos que nos dé de esos libros. Y el maestro de esta semana es colombiano. Su nombre es Nahum Arroyave. Trabaja con juventud con una misión desde hace 10 años. Él es de una ciudad linda de aquí de Colombia llamada Pereira, Colombia, junto con su esposa. Y bueno, ellos dirigen la Escuela de Discipulado y Entrenamiento aquí en la base. Él es apasionado por la palabra, le encanta enseñar la Biblia, memorizar la Biblia también, en la cual se memorizan los evangelios. Entonces, bueno, creo que esta noche nos va a bendecir mucho con sus enseñanzas acerca de David. Vamos a orar por el maestro para poder dar inicio a la clase del día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos reunir un jueves más. Gracias, Señor, por todo lo que has venido hablando cada semana en nuestras vidas. Gracias por mostrarnos tu historia, Señor, por mostrarnos cuánto nos amas y cómo tú siempre has tenido ese anhelo y ese deseo, Señor, de traer redención a nuestras vidas, Padre. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, oramos por Nahum, Señor, para que tú hables a través de él y lo uses como instrumento para traer verdad a nuestros corazones en esta noche, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando esta clase. Padre, abre nuestros corazones, prepáralos, Señor, para lo que tú quieres hablar. Que sea tu Espíritu Santo el que también quebrante, Señor, toda mentira, quite toda mentira y pongas la verdad, Señor, de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues los dejo con Nahum esta noche. Bueno, un saludo para todos. Espero que se encuentren bien. Es para mí un privilegio, una oportunidad muy especial poder compartir con ustedes en esta noche. Y como dijo Anaí, vamos a estar hablando de David, ¿sí? Pienso que de la Biblia, bueno, de tantos personajes que hay, podríamos decir que hay mucho de dónde escoger, ¿no? A la hora de ser retados, porque al final también es el propósito de Dios al mostrarnos vidas reales, darnos lo que Dios es en la Biblia, es entregarnos un panorama de la verdad de Dios aplicada en la vida práctica de muchas personas, muchos individuos. Y entre ellos David viene siendo una de las personas que refleja mucho el carácter de Dios, que uno puede ver y dice, es increíble lo que alcanzó David. Y no porque queramos poner a David en un pedestal, porque de hecho la Biblia no lo hace, ¿sí? Y vamos a hablar de eso también esta noche. La Biblia no está lejos, Dios, de querer idealizar a David, ¿sí? Muy claramente se toma tiempo el libro de Samuel para hablar de las luchas, dificultades que tenía David, pero aún así Dios busca no personas perfectas absolutamente, sino personas que estén dispuestas a servirle con corazón perfecto, ¿sí? Con un corazón. Y sí, no es perfección absoluta, es decirle, Señor, quiero servirte de corazón, ¿sí? Con todo lo que tengo, con todas mis fuerzas. Y si hay algo que se repite en la Biblia acerca de David, es que él lo que hacía, lo hacía con todas sus fuerzas, ¿sí? Si él iba a adorar a Dios, lo hacía con todas sus fuerzas. Si él iba a reunir una ofrenda para Dios, lo hacía con todas sus fuerzas. Si él iba a escribir para Dios, y lo vemos en los Salmos, lo hacía con todas sus fuerzas. Y se cumple muy bien en él esta palabra que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y yo quiero que oremos un momento. Sé que Anaí ya oró, pero yo quiero que oremos que en el acercamiento que vamos a tener a la vida de David podamos descubrir eso que la Biblia dice, que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y la palabra puede penetrar a nuestro corazón y entonces retarnos, ¿sí? Y tal vez esas áreas que nosotros tenemos, donde tal vez son áreas ciegas en las que nosotros, pues cosas en las que no hemos caído en cuenta, o tal vez áreas en las que sabemos qué es lo que debemos hacer y no lo hemos hecho, entonces Dios nos puede retar para que cambiemos de actitud. Padre, yo entrego en tus manos esta noche. Yo oro por cada uno de los que están en este lugar. Estamos, Señor, aquí reunidos porque te amamos, Señor, porque hemos emprendido una búsqueda de ti y es una búsqueda incansable de querer conocerte. Es una búsqueda continua, Señor, de querer saber cuál ha sido tu diseño, tu propósito, tu plan con la humanidad. ¿Cuál es tu plan, tu propósito con nosotros? Y hoy, Señor, queremos acercarnos a estos libros, Primera, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, y preguntarnos cuál es tu deseo, Dios, en dejarnos este registro histórico de lo que ha ocurrido, qué es lo que quieres generar en nuestro corazón. Hoy leemos tu palabra con corazón dispuesto. Queremos ser parte, Señor, de sus hacedores, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Como tenemos mucho por cubrir y poco tiempo disponible, entonces lo que vamos a hacer es ir como volando sobre los libros, y van a haber muchas cosas que tal vez no vamos a leer literalmente, pero vamos a estar haciendo mención de ellas y les animo que podamos obviamente leer estos libros, ¿sí? Primera, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, poderlos estudiar también más a fondo. Primera de Samuel comienza con un hombre que se llama Elcana. Elcana es un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Sin embargo, y hay algo interesante ahí, el hecho de que él tiene dos mujeres, y la Biblia siempre relaciona la poligamia con problemáticas familiares, porque no es parte del diseño de Dios, ¿sí? Dios, en el propósito original de Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre ha buscado alternativas a ese mandato original de Dios y no le ha ido muy bien, y la Biblia menciona esa realidad, ¿sí? Siempre que el hombre se ha salido del diseño original de Dios, eso ha traído destrucción, ¿sí? No ha resultado bien. Y en el caso de Elcana vemos que eso ocurrió, ¿sí? El hecho de que él tenía dos mujeres trajo división dentro de su hogar y trajo ciertas problemáticas que ocurrían entre Ana y Penina, ¿sí? Ana no podía tener hijos, sin embargo ella levanta un clamor a Dios en el templo. Y es un clamor tan profundo, tan desgarrador, que él mismo se confunde y piensa que Ana está ebria. Y Ana le dice: no, Señor, yo estoy actuando de esa manera es por la angustia que siento en mi corazón. Y yo le oro a Dios por un hijo. Y Elí, si Dios me da un hijo, yo prometo que lo dedicaré a Jehová. Y hay algo que quiero resaltar de Ana, y si estamos tomando nota, es importante ubicar eso en la vida de Ana, y Ana es una mujer que cumple promesas. Qué importante es que cuando hagamos promesas a Dios, podamos cumplirlas,
Sí, Dios mismo en su palabra muchas veces nos insta a que no nos apresuremos a comprometernos, ¿sí? La Biblia dice, te has atado con los dichos de tu boca, ¿sí? Es cuando nosotros de manera ligera decimos cosas, hablamos cosas y después no las cumplimos. Ana no tenía hijos y es muy fácil hablar de algo que tú no tienes, ¿no? Cuando no tienes $1,000, tú sueñas con ellos y los repartes, ¿sí? Y tú dices, bueno, con $1,000 le doy tanto a tal persona, tanto a tal, pero tal vez la historia es diferente cuando tienes esos $1,000 en la mano. Y ahí como que cambia la cosa. Y también pudo pasar eso con Ana, ¿sí? Pudo ser que ella le dijo a Dios, Padre, si tú me das un hijo, yo te lo dedico, y luego cuando lo tuvo, entonces se le olvidó la promesa. O tal vez por temor, ella tal vez pudo decir, ay, si Dios no me provee más hijos, ¿qué hago? No, ella esperó que el niño creciera un poco y fue al templo. Y hay unas palabras muy hermosas cuando ella llega al templo y vamos a leerlas. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 27. Perdón, desde el 26. Y ella le dijo, está hablando con Elí, Ana dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y esta palabra de Ana sobre el niño Samuel es una palabra de bendición. Es una palabra de impartición de bendición de una madre sobre un hijo. Y aquí entramos también a la importancia yo mismo no soy padre aún, tengo 5 años de casado y con la ayuda de Dios, pues cuando nos casamos dispusimos en nuestro corazón tener hijos a los 5 años porque nos casamos muy jóvenes y ya con la ayuda de Dios este es el año de la cosecha. y pero no he tenido aún hijos, pero tengo muy buenos padres y sé que la bendición de los padres es algo clave, ¿sí? Es algo fundamental. Y aquí Ana da una bendición sobre Samuel. Ana dice, yo lo dedico a Jehová. Y ella da una declaración y dice, todos los días que este niño viva será de Jehová. Y eso se hace realidad en la vida de Samuel, ¿sí? Al final, cuando él se despide del pueblo de Israel, él puede mirarlos a todos, a todo el pueblo, a Saúl, y les dice, yo he estado entre ustedes, les he servido desde mi juventud. Y lo he hecho con integridad. O no sé si alguno de ustedes puede decir que yo le he robado a alguien. Samuel les dice, no sé si alguno de ustedes puede decir que yo he murmurado contra alguien, si yo he tomado soborno de alguien, si me he dejado sobornar. Y todo el pueblo le dice, no, Samuel, no tenemos nada contra ti. Y él dice, bueno, Dios y su ungido es testigo, ¿sí? Son testigos de que ustedes han dicho que yo he dado integridad integridad entre ustedes. Y la Biblia dice que Samuel cuando iba creciendo, Dios lo puso en gracia. Y el pueblo sabía que Dios hablaba por medio de Samuel. Y dice la Biblia, Dios no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo eso es el cumplimiento de una bendición que inicia por una madre temerosa de Dios, ¿sí? Que declaró bendición sobre su hijo. Ahora, también es importante saber y algo que enseña el libro de Samuel, y es, hay hijos que siguieron el camino de sus padres, ¿sí? Como Samuel, pero hay otros hijos que no lo hicieron, como digamos los hijos de Samuel. Lastimosamente los hijos de Samuel no temieron a Dios. Teniendo un buen ejemplo, ellos decidieron desviarse. Los hijos de Elí también son otro ejemplo de personas que no sirvieron a Dios. Entonces, ser consagrados del vientre es una bendición, pero tampoco es algo mecánico, ¿sí? Sansón fue consagrado desde el vientre, como Samuel. Sobre ambos pesaban promesas similares.
¿sí? De consagración, pero el final de cada uno de ellos fue distinto, porque una cosa es ser consagrado y otra cosa es consagrarse, ¿sí? Y un niño, un joven, una persona, nosotros que hemos crecido en familias cristianas, sabemos que llega un punto donde no es si me consagraron, es quiero yo consagrarme a Dios, quiero yo seguir al Dios al que temieron mis padres, y esa decisión es personal. Entonces vemos que aunque Samuel tuvo padres temerosos de Dios, hubo un momento donde él también tomó una decisión. Y esa decisión está en el capítulo 3. Samuel, dice la Biblia, que aunque vivía en el templo no conocía a Jehová, y Dios se le revela. Dios está interesado en darse a conocer. Dios se le revela a Samuel, y Samuel, hay algo interesante, tenía la disposición, pero le hacía falta el conocimiento, ¿sí? El entendimiento. Él no sabía, no conocía a Jehová, pero tenía casi lo más importante, y es la disposición a obedecer, porque él se para rápidamente y le dice: Elí, ¿qué necesitas? Estoy dispuesto a hacer lo que necesites. Era un joven que estaba dispuesto a obedecer, y él mismo se demora en comprender que Dios mismo era quien lo estaba llamando. Hay una primera lección que Dios le da a Samuel siendo pequeño en Primera de Samuel 3, y es una lección fundamental para su vida. De hecho, hay algo importante, y es Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas. Samuel se constituye en un hombre que cambia la historia, en un hombre que Dios usa en esa transición tan importante que estuvo de el libro de los jueces al inicio de toda la historia de los reyes de Israel. Y Dios usa, y hay personas que han sido relevantes en la historia, pero eso no es casualidad. Son personas que se han rendido ante Dios, ¿sí? Dios usó a Moisés de una manera fundamental, de una manera determinante en la historia, porque Moisés un día se encontró con Dios en la zarza, y él se despojó de todo aquello que no era puro. Él se quitó el calzado como una muestra de, me quito sí, como dice la Biblia, despójense de todo pecado, de toda carga que les asedia. Y Dios lo usó. Isaías, en el libro de Isaías 6, Isaías ve el trono de Dios y él se postra y dice: Señor, yo soy impuro, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo impuro. Y Dios mismo viene y le muestra: yo te he santificado. Y después dice: ¿quién irá por nosotros?, pregunta Dios. Y Isaías responde: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Pablo fue un hombre que se encontró con Dios y iba camino a Damasco con una misión determinante, y Dios se le aparece. Le dice: le mostraré cuán necesario le es sufrir por mi nombre y darme a conocer ante reyes. Y entonces fueron hombres que fueron usados de una manera determinante, cambiaron la historia, pero porque fueron hombres que conocieron a Dios de verdad, entendieron la grandeza, el señorío de Cristo, y a partir de eso entonces su vida ya no estuvo centrada en sí mismos. Como dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso es realidad, eso es verdad también en Samuel. El encuentro de Samuel con Dios, aunque él lo tuvo desde joven, fue un encuentro determinante. Samuel, desde el principio que conoce a Dios, le teme. Vemos que es un joven que conoció a Dios de una manera real, ¿sí? No era un juego, era algo que él tomó realmente con seriedad, de corazón. Y una primera lección que es fundamental en la vida de Samuel es: él como profeta no tuvo lealtades divididas. Y esto es clave, y es: el profeta habla de parte de Dios, y el profeta es la persona que está dispuesta a ser un canal entre Dios y los hombres y poder hablar la verdad de Dios con integridad, ¿sí?
Y es interesante esto porque la primera profecía que Dios le da a Samuel es una profecía en contra de Elí, ¿sí? ¿Quién era Elí para Samuel? ¿Sí? ¿Quién era Elí para Samuel? Elí para Samuel era un padre. Elí para Samuel era un líder. Elí para Samuel era el proveedor. Eh, y Dios le dice a Samuel esta palabra: a quien la oiga le van a retener los oídos. Es decir, es una palabra fuerte contra Elí. ¿Qué pudo hacer Samuel? Pudo modificar la palabra de Dios. Él, siendo joven, pudo decir: yo cómo le voy a decir algo tan fuerte a Elí, cómo le voy a decir algo tan, sí, esta exhortación tan determinante. Y no, Samuel no modificó, no le quitó, no le restó a la verdad de Dios. Él le comunicó el mensaje a Elí. Y esto es importante en los profetas, y por eso Samuel fue fiel en la casa de Dios y marca el inicio del ministerio profético. Es el último de los jueces y el primero de los profetas, y muestra esa característica clave, que el profeta no debe tener lealtades divididas, ¿sí? El profeta debe tener esa determinación que tuvo Natán cuando se paró frente a David. Le dijo: tú eres ese hombre, aunque Dios te ha exaltado, tú pecaste contra Jehová. El profeta debe tener esa determinación que tuvo Elías cuando se paró frente a Acab y le dijo a Acab: esta viña no te pertenece, esta viña era de Nabot y tú la tomaste y no te pertenece. Esa era la determinación de los profetas. Ellos no tenían lealtades divididas, y por eso falló Balaam. Balaam fue un hombre que no servía a Dios, él servía al dinero. Balaam fue un hombre que servía al mejor postor. ¿Cuánto le daban? Y entonces, a partir de la cifra que le daban, entonces Balaam profetizaba. Y no era así, ¿sí? Y el ministerio de Samuel fue diferente. Uno ve que el ministerio de Samuel no tenía lealtades divididas, él servía a Dios. Y aunque la palabra que Dios le dio contra Elí era dura y era difícil, él se muestra dispuesto a transmitir esa palabra con integridad. Y después de esa palabra, en el capítulo, versículo 27, perdón, sí, salté algo que es importante, y es: Elí había recibido antes de la profecía de Samuel la profecía de otro profeta que vino y le habló algo a Elí y le dijo: Elí, el problema contigo es que tú has honrado a tus hijos más que a mí, le dice de parte de Dios. Ese era el problema de Elí. El problema de Elí fue que él supo el pecado de sus hijos, pero no quiso ser radical, ¿sí? Probablemente lo que pudo hacer Elí no era más, tal vez lo que Dios pedía de él era que destituyera a sus hijos del ministerio. Porque si él sabía que los hijos estaban menospreciando los sacrificios, si él sabía que sus hijos estaban cometiendo adulterio dentro del templo, lo que él pudo hacer es decirles: ustedes no pueden pertenecer al sacerdocio. Pero Elí no lo hizo, y por eso el profeta que viene de parte de Dios a hablarle a Elí le dice: Elí, tú has honrado a tus hijos más que a mí. Y luego Dios le dice en el capítulo, vamos a leer eso, capítulo 2, versículo 30. Dios le dice a Elí por medio de este profeta, le dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, te dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Este versículo que acabamos de leer es uno de los pilares y uno de los versículos claves también en la historia que cubre el libro de Samuel. Dios dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Vamos a ver eso y a este versículo vamos a volver más adelante cuando veamos el ejemplo de cada uno de los personajes que vamos a estar viendo alrededor del libro, a través del libro de Samuel. Quiero que vayamos al capítulo 8 de 1 de Samuel. El propósito de Dios para Israel no era directamente que Israel tuviera un rey, ¿sí? ¿Por qué? El sistema de gobierno, ¿sí? Y Jesús mismo lo dijo, en el mundo, en las naciones, los gobernantes se quieren enseñorear. ¿Qué es eso? Eso es un sistema de gobierno piramidal, ¿sí? Es un sistema de gobierno donde el que está arriba se enseñorea de los demás y el entendimiento es: soy líder para que me sirvan. Entre más liderazgo tengo, significa que más personas están a mi servicio, más personas hacen algo por mí. Y Jesús mismo le dice a sus discípulos: pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el primero debe ser entonces el servidor de todos. El que quiera ser el líder debe servir mejor a los demás. Y este era el propósito de Dios, ¿sí? Nunca el propósito de Dios fue poner el poder en una sola persona, porque hay algo, hay una frase que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿sí? Es el corazón del hombre, a veces ¿sí? Con el poder, la tendencia es apartarse de Dios, ¿sí? Y el poder tiende a corromper el corazón del ser humano. Entonces, por eso el propósito de Dios nunca estuvo concentrar el poder en una sola persona. Pero el pueblo de Israel lo quiso así, ¿sí? Y ellos hacen esto porque se quieren parecer a las otras naciones. Y eso también es triste, porque en Génesis 12 Dios le había dicho a Abraham, le había dicho: yo bendeciré a Israel, a tu nación, a tu descendencia, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Dios había escogido a Israel para que bendijera a las demás naciones y las demás naciones quisieran parecerse a Israel, parecerse a, y eso también lo dice el libro de Deuteronomio 4, dice: cuando ustedes cumplan las leyes de Dios, entonces las demás naciones van a ver el cumplimiento de la ley de Dios en ustedes y se van a quedar asombradas. Las demás naciones van a decir: ¿qué nación singular es esta que tiene dioses tan cercanos y tiene leyes tan justas como las tiene Israel? Entonces, lo que dice el libro de Deuteronomio era: Israel, el propósito de Dios era que aplicara también las verdades y los principios de Dios, que se constituyeran un ejemplo para las naciones. Pero lastimosamente no ocurre así, por lo menos en 1 Samuel 8, ya las naciones no son las que quieren seguir el ejemplo de Israel, sino que Israel quiere seguir el ejemplo de las naciones. Y Jeremías dijo: conviertas en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, ¿sí? Ese es el propósito de Dios, no que nosotros andemos detrás de lo que es popular, ¿sí? Porque eso también es algo que ocurre mucho hoy en día y estamos entonces detrás de las ideas que son populares, y por el hecho de ser populares, porque son ideas que se han generalizado, entonces son verdad, cuando no es así, ¿sí? Puede ser en ocasiones que la verdad es impopular, que la verdad la sigan pocos. Y eso era lo que Dios también quería enseñar en 1 Samuel 8. El hecho de que todas las naciones tuvieran reyes no significaba que era el modelo que Dios quería para su pueblo. Pero lastimosamente el pueblo de Israel se empeña en pedir un rey, y Dios le dice a Samuel: no te han despreciado a ti, sino que me han rechazado a mí para que yo no reine sobre ellos. Dios escoge a un hombre que se llamó Saúl, ¿sí? ¿Qué piensan? Y vamos a pensar cada uno aquí acerca de Saúl. Ya todos aquí sabemos cuál fue el desenlace de Saúl. Sabemos que él no terminó bien. Sabemos que él se suicidó, se quitó la vida.
La pregunta es, ¿qué pasó con él? ¿Sí? ¿Será que las cosas tenían que ser así con él? Y en el capítulo 9 de Primera de Samuel, Saúl está haciendo un mandado, está haciendo un favor, y él va por las asnas de su padre, ¿sí? Y Saúl, buscando las asnas de su padre, entonces resulta que terminan donde Samuel. Eh, perdón, ya. En el capítulo 9, entonces Saúl, buscando las asnas de su padre, termina donde Samuel. Y Samuel le dice unas palabras muy interesantes. Samuel le dice: ¿para quién es todo lo deseable en Israel, sino para ti y para tu familia? Esas son las palabras de Samuel para Saúl. Y Saúl le dice: ¿cómo, si yo soy de la tribu más pequeña de Israel, de la tribu de Benjamín, y de esa tribu pequeña yo soy de la familia más insignificante, cómo que todo lo deseable de Israel es para mí y para mi familia? Y Samuel le dice: quédate conmigo y mañana yo te voy a descubrir lo que hay en tu corazón. Al día siguiente, Samuel le dice: deja que tu criado se adelante y yo te voy a decir algunas cosas. Samuel lo unge como rey y le dice: Saúl, tú vas a ser mudado en otro hombre. Cuando tú te apartes de aquí, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y tú vas a profetizar y tu corazón va a ser mudado, tu corazón va a ser cambiado. Y dice la Biblia que cuando Saúl dio la espalda a Samuel, Dios mudó su corazón y todo lo que Samuel le había dicho se cumplió ese mismo día. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué es eso? Eso es una declaración de propósito. Y quiero que cada uno de ustedes pueda repetirlo ahí. Saúl tenía un propósito. A Saúl le fue dado un sueño de Dios, le fue dado un destino. La pregunta es: ¿qué hizo David con ese diseño, ese propósito que Dios le entregó? ¿Sí? Y la Biblia dice en Lucas 7:30, dice acerca de los fariseos, los escribas, dice, pero los escribas y fariseos, Lucas 7:30, dice, los escribas y fariseos desecharon los designios de Dios para su vida, no siendo bautizados por Juan. Qué interesante es esa palabra. Dios tenía propósitos con los escribas y fariseos, sí los tenía. Pero ellos, ¿qué hicieron? Desecharon los designios de Dios para su vida. Es diferente que Dios tiene propósitos con nosotros, Dios tiene planes, pero eres tú y soy yo los que decidimos si queremos abrazar o rechazar los propósitos de Dios, los designios de Dios para nuestra vida. Y en el caso de Saúl, se le fue revelado un propósito. Él le dijo: tú serás rey sobre Israel, tú vas a librar al pueblo de Israel de los filisteos. Tu corazón va a ser mudado, tú vas a profetizar, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y hay un pastor aquí en Colombia el pastor de mi iglesia, que me gusta mucho. Él dice, el problema con Saúl fue que le cambiaron el corazón, pero no devolvió el viejo. Entonces hubo una parte que Dios hizo, pero había otra partecita que le correspondía a él. Y esa fue la parte que Saúl no hizo. Y también va a pasar lo mismo en nuestras vidas y pasa lo mismo con nosotros. Dios hace gran parte, Dios hace lo sobrenatural, pero a menudo nos deja a nosotros también cierta parte, ciertas decisiones que debemos tomar. Y Saúl comenzó bien. Y acá vamos a ver algo clave en toda la historia, y es nosotros y Dios nos hace un llamado a perseverar. Y diga ahí, hay una importancia en la continuidad, ¿sí? Hay una importancia relevante en la perseverancia, porque el libro de Efesios 6 dice algo muy clave,
Y ¿cuántos, cuando Efesios 6 habla de la armadura de Dios, es supremamente importante que a la hora de salir a la guerra, pues llevemos armadura? Claro que sí. Pero hay un versículo clave en el libro de Efesios y es Efesios 6:13. Dice que podamos, y termina diciendo el versículo 13, y habiendo acabado, estar firmes. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de ponernos la armadura, aparte de vestirnos de la armadura de Dios, necesitamos que podamos perseverar, continuar, habiendo acabado, estar firmes, ¿sí? Porque es lo que Pablo dice, y es: en una carrera muchos a la verdad corren. Cuando Pablo compara la vida cristiana con una carrera, él dice: muchos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el galardón. Corran de tal manera que ganen el galardón. Pablo está diciendo: muchos salen. Y a mí me pasó algo, y les voy a contar ahorita una historia de algo que me pasó a mí. Y es la importancia de comenzar bien, pero que haya continuidad, perseverancia, que fue algo que le faltó a Saúl. A mí me gusta mucho el fútbol, entonces, o sea, mantengo como un estado físico, pues bien. Y un primo mío es atleta, entonces él un día me invitó a una carrera de atletismo. Y la carrera de atletismo era en un pueblo, yo todavía era soltero en ese tiempo. Entonces mi primo me dijo: no, vamos a esa carrera, y yo no quería ir, pero entonces me dijo: no, hay de premio como $200. Entonces yo le dije: ah, bueno, vamos. Y cuando llegamos, yo esa mañana, porque salimos muy temprano, yo tenía hambre. Entonces yo le dije: no, vamos a desayunar, porque todavía no habían repartido los números que le dan a uno, el pago de la inscripción. Fuimos a desayunar y mi primo se comió una fruta y creo que tomó algo pequeño, y yo tenía mucha hambre, entonces yo me comí algo que aquí en Colombia se le llama tamal. No sé si ustedes conocen un tamal, ¿no? Es como ¿sí conocen un tamal? ¿No? Una El humita. tamal es como una comida grande o sea, a ver, es como un envuelto en hojas. Y tiene papas, tiene arroz, tiene un montón de cosas, o sea, es una comida gigante. Y me comí eso y una gaseosa. Entonces, y entonces mi primo me dijo: no, pero tú ¿cómo haces eso? Entonces yo le dije: no, yo necesito tener energía para la carrera. Entonces, y comenzamos la carrera. Entonces, cuando ya teníamos nuestros números, una humita colombiana, bueno, no sé. Entonces, y entonces ya teníamos nuestros números cuando estábamos todos ahí reunidos. Entonces, resulta que cuando suena el silbato, yo arranqué como un loco. Me fui a toda velocidad y toda la gente comenzó en un ritmo como, no sé, uniforme y todo esto. Y yo les tomé ventaja como de 2 cuadras. Y yo miraba para atrás y yo decía: no, estos $200 me los gané facilito. Y yo corría, pero entonces comenzó, bueno, eso era una carrera demasiado larga. Hubo varias cosas de las que yo no me cercioré, no me enteré, no pregunté. Y la carrera esta nunca se acababa. Y yo corría. Entonces yo me comencé a marear. No sentía las piernas, no sentía los brazos, me comenzó a pasar la gente, todo el mundo me pasaba. Y yo me caí, me vomité, vinieron los de primeros auxilios, me llevaron, me pusieron suero. No, eso fue un show, eso fue tremendo, esa experiencia. Y a partir de eso yo tuve un entendimiento de lo que Pablo habla cuando él compara la vida cristiana con una carrera. Y Pablo dice: porque los atletas se abstienen, ellos a la verdad, para ganar un premio terrenal. ¿Y qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo, un atleta tú lo ves, y un ciclista,
un atleta, ellos alcanzan grandes récords, pero tú dices, ¿y ellos cómo lo lograron? Y es muy sencillo. El día que tú te estabas comiendo una hamburguesa con papas fritas, ellos estaban comiendo frutica, aunque querían comerse una hamburguesa, estaban comiendo otra cosa. El día que tú estabas durmiendo hasta las 10 de la mañana, ellos estaban madrugando temprano para ir a entrenar. Y no pasa solo en los deportes, pasa en cada una de las carreras, cualquier ciencia. Personas que alcanzan grandes logros lo hacen porque hay un sacrificio, es lo que Pablo dice. Ellos se abstienen, ellos quieren algo, pero se abstienen de eso porque ellos saben ganar el premio es algo mucho mejor. Y como yo quiero ganar el premio, entonces hay cosas que yo no como. Como yo quiero ganar el premio, hay cosas en las que yo no me involucro. Y todo es porque yo quiero llegar a la meta. ¿Sí? Y para mí fue muy importante en esta experiencia que tuve saber que no basta con comenzar bien, es necesario terminar bien. ¿Sí? No basta con comenzar a toda velocidad como yo comencé esa carrera y le agarré ventaja a todo el mundo. Hasta es mejor uno mantener un paso pausado, pero poder terminar. Y es lo que Pablo dice, yo mismo corro, pero yo no corro a la aventura. Yo mismo peleo, pero no golpeando al viento. Yo mismo, él dice, someto mi cuerpo, porque ¿cómo es posible que yo sea descalificado después de ser heraldo para muchos? Y lo que Pablo está diciendo es, ¿cómo es posible que después de haberle predicado a tantas personas, hablándoles de Dios, yo mismo quede fuera de la carrera? Yo mismo no logre terminar hasta el final. Y es triste esto también con la vida de Saúl. ¿Sí? Fue un hombre que comenzó bien, comenzó con el Espíritu de Dios en su vida, pero no terminó bien. ¿Sí? Fue un hombre que comenzó profetizando y terminó suicidándose. Y entonces vemos que no perseveró, no se mantuvo. Y ahí es donde es necesario, como dice el libro de Efesios 3, habiendo terminado, entonces, habiendo terminado, estar firmes. La necesidad de que cuando terminemos nuestra vida podamos finalizar bien. Saúl, ¿por qué no terminó bien? Porque él comenzó a negociar principios, él comenzó a negociar la verdad de Dios. Y voy a comenzar a hablar algunas cosas, perdón que no les dé citas bíblicas, porque sí, pero les invito a, sí, a leer el libro, pues a 1 y 2 Samuel. Sé que muchas cosas que vamos a hablar, aunque no sean con citas específicas, lo podemos después investigar mucho mejor ya con citas específicas. Saúl, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de él, ¿sí? Y venía un espíritu maligno. Y aquí hay un contraste, y vamos a comenzar a hacer contrastes entre la vida de Saúl y la vida de David, ¿sí? Y hay algo clave, y es el Espíritu de Dios vino sobre Saúl solo temporalmente, solo de una manera ocasional, pero el Espíritu de Dios sobre David vino de una manera continua. Y ese versículo vamos a leerlo. Está en 1 Samuel 16:13. Leámoslo. 1 Samuel 16:13. ¿Qué dice? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Acá está hablando de cuando ungen a David. ¿Y qué dice después? 1 Samuel 16:13. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué es eso? Continuidad. Desde aquel día en adelante. Y acto seguido, versículo 14, dice, el Espíritu de Jehová que se apartó de Saúl. Entonces, lo que fue
lo que fue continuo, lo que fue permanente en David, fue ocasional en Saúl. David tuvo esa llenura del Espíritu, tanto que cuando él peca con Betsabé y todo lo de Urías, él escribe el Salmo 51, porque fue un tiempo donde él se apartó de Dios, donde él perdió de vista la voluntad de Dios para su vida. Y él escribe el Salmo 51 en una actitud de arrepentimiento: Señor, examíname, lávame. Y él dice, y hay una parte del Salmo 51 donde él dice, no quites tu espíritu de mí, tu santo espíritu de mí. ¿Qué está diciendo David? Está diciendo, yo sé que por causa del pecado que yo he cometido, me puede pasar lo mismo que a Saúl. El Espíritu de Dios se puede ir de mí. Pero él en el Salmo 51 levanta una súplica a Dios y le dice, Señor, que espíritu noble me sustente y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es, Padre, yo quiero mantener esa comunión contigo, ¿sí? No quiero que por causa de mi pecado, como dice la Biblia, el Espíritu sea contristado y se aparte de mí. Saúl comenzó a vivir para sí mismo, ¿sí? Ese fue uno de los errores de Saúl. Comenzó a vivir para sí mismo y comenzó a vivir bajo el temor a hombre, ¿sí? El temor a hombre es algo muy peligroso, ¿sí? Porque el temor a hombre es hacer las cosas por el que dirán, ¿sí? Y Saúl comienza a mostrar esto desde temprano, ¿sí? Recuerden que cuando Saúl va a salir a la batalla y debe esperar a Samuel para que Samuel le ofrezca el sacrificio. Pero Saúl, por temor al pueblo, porque el pueblo se le estaba yendo, Saúl dice, no, yo tengo que ofrecer ese sacrificio yo mismo, y lo hace. Y Samuel le dice, locamente has actuado, Saúl. Y él dice, no, lo que pasa es que el pueblo se me estaba dispersando y tú no llegabas. Y Samuel le dice, Saúl, ¿por qué hiciste eso? Si tú hubieras obedecido a Dios, Dios habría afirmado tu reino para siempre. Entonces ahí vamos viendo que Saúl desde temprano comienza a dejarse guiar es por el pueblo, ¿sí? Como el pueblo se le está dispersando, como el pueblo lo está presionando, entonces Saúl toma decisiones. Y eso todavía se ve mucho más, y eso es una parte clave, y es cuando Dios envía a Saúl a la guerra contra Amalek. Y cuando Saúl regresa, vamos a ver qué hizo Saúl cuando regresó de Amalek. Capítulo 15, versículo 12. Primera de Samuel 15, 12. Saúl viene de Amalek, entonces Samuel va a encontrar a Saúl. Si recordemos que en Amalek Saúl no había obedecido a Dios. Saúl se había guardado de una manera egoísta lo mejor del ganado, lo mejor de todo, y él decía que era para Dios. Pero el texto lo que habla es que ellos habían destruido lo feo, lo malo, lo desagradable, y todo lo bueno se lo habían quedado. Y vamos a ver qué hace Saúl cuando regresa de Amalek. Dice, madrugó luego Samuel, estamos en 1 Samuel 15, 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Saúl se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué andaba haciendo Saúl? Saúl se estaba levantando monumentos. ¿Para qué una persona se levanta monumentos? Para adorarse a sí mismo. Para llevar el pueblo hacia él, ¿sí?
Y otro que levantó monumentos fue Absalón. Dice la Biblia que como Absalón no tenía hijos, y eso lo habla más adelante el libro de Segunda de Samuel, como Absalón no tenía hijos, entonces levantó, dice que sí, levantó como un monumento, sí, y le puso el nombre Absalón, sí, a ese monumento que levantó. Fueron hombres que dejaron de vivir para Dios y comenzaron a vivir para sí mismos. Y esto es claro cuando Samuel se lo encuentra, él viene de hacer ese monumento. Samuel se lo encuentra, le dice, no, Samuel ni siquiera le dice nada. Es Saúl mismo el que sale y dice, Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, sí, y si la has cumplido, entonces, ¿por qué yo escucho este ruido de animales? Y dice, Samuel, tranquilízate, o sea, todo eso lo trajo fue el pueblo. Pero no, eso es para ofrecer sacrificios a Jehová. Y Samuel le dice, no, porque Dios busca la obediencia antes que el sacrificio. Y Saúl sigue, en ese capítulo, Samuel le llama la atención y Saúl saca excusas. Y hay algo aquí también clave, y es Saúl frente al pecado siempre tuvo una buena excusa. Siempre que Saúl pecaba, inventaba una excusa para salir de paso y evadir la responsabilidad. Y aquí viene otro contraste con la vida de David. El día que David pecó, él no sacó una excusa para ese pecado. El día que Natán vino a llamarle la atención a David y le dijo, David, tú has pecado cometiendo adulterio y todo esto, David no sacó una excusa. David no le dijo, Natán, pero es que, ¿quién manda que Betsabé se esté bañando ahí en la terraza? Si yo soy un hombre débil, ¿y ella qué tiene que estar haciendo bañándose en esa terraza? No, David no sacó una excusa frente al pecado, David experimentó arrepentimiento, él comprendió la maldad de sus acciones y entonces vino a Dios con un corazón contrito y humillado, que es lo que él dice en el Salmo 51, el corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás, Dios. Saúl, en cambio, cada vez que falla, le echa la culpa al pueblo, le echa la culpa a otros, a Samuel mismo, pero nunca asume responsabilidad frente a sus pecados. Y aquí vamos a leer el versículo 30, el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 30. Samuel le dice, Saúl, como tú has desobedecido a Dios, entonces Dios te ha rechazado como rey. ¿Sí? Ya no vas a gobernar más. Y Samuel quiere irse. Y Saúl le dice, versículo 30, y esta parte es muy clave. Saúl le dijo, yo he pecado. ¿Sí? Esto es una declaración donde Saúl asume cierta responsabilidad sobre su pecado, es admitir que ha pecado. ¿Sí? Pero vamos a ver qué continúa diciendo Saúl. Él le dice, yo he pecado, ¿pero qué? ¿Qué dice? Versículo 30 del capítulo 15. Pero te ruego, ¿que qué? Que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué estaba manifestando aquí Saúl? Él estaba diciendo, Samuel, yo he pecado, yo le he fallado a Dios, yo he sido desobediente. Pero bueno, eso lo soluciono más tarde. Ya las cosas con Dios, yo las tengo ahí pendientes, pero hónrame delante de los ancianos de mi pueblo y de Israel, y ven y ofrece sacrificio conmigo. Qué triste que antes de ponerse a cuentas con Dios, Saúl estaba más interesado en dar una buena impresión. Saúl estaba más interesado en seguir con el show y que todo salga bien ante los ojos del público, pero saber que dentro, interiormente, estaba desconectado, no estaba realmente en intimidad con Dios. Y Saúl le dice, yo he pecado, pero por ahora hónrame delante de los ancianos. Es decir, más que temor de Dios, Saúl tenía temor a hombre. Él lo que realmente lo ponía mal era quedar mal ante los ancianos de Israel.
Lo que a él realmente le quitaba el sueño era que la gente pensara algo feo, algo desagradable con respecto a él, que se había equivocado, que había hecho las cosas como no eran. Pero lo que tenía que ver con Dios a él no le interesaba, ¿sí? Él dice, yo he pecado, pero primero que todo, hónrame delante de los ancianos de mi pueblo. Tremendo, muy triste esto que pasa. Vamos a saltar entonces a la historia de David. David, hablamos ahorita que cuando es ungido, él dice desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿sí? Para David no todo fue fácil. David lucha contra Goliat, lo vence, y eso para David es como subir un escalón, ¿sí? Él es promovido y parece ser que todo va bien, ¿sí? Parece ser que él, bueno, tiene la unción que le dio Samuel, todavía no es rey, pero bueno, ya es capitán del ejército. Y a raíz de esa pelea con Goliat hay algo, y es un cántico, ¿sí? Ese cántico es un cántico muy peculiar, ¿sí? Y ese cántico está en el capítulo 18, versículo 7. Y parece como si fuera un cántico pequeño, realmente solo tiene 2 frases. Y ese cántico, lo más interesante es que era verdad, ¿sí? Las mujeres después de la batalla con los filisteos, donde David vence a Goliat, las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Por qué digo que era verdad? En la batalla contra los filisteos, obviamente quien había asumido mayor riesgo, quien había hecho más en la batalla era David. En esta ocasión, David se había enfrentado al filisteo, y como más adelante Jonatán mismo lo afirma, dice, David había tomado su vida en su mano, es decir, había arriesgado su vida de una manera literal frente a Goliat. Y por esa razón, las mujeres cantaban esto, ¿sí? ¿Cuál es el punto? El punto es que ya en el corazón de Saúl venía algo mal. ¿Qué venía mal en el corazón de Saúl? Y es lo que acabamos de hablar. Él no vivía para Dios. Él vivía ¿para quién? Para sí mismo. ¿Qué estaba mal en Saúl? Él andaba construyéndose monumentos. ¿Qué estaba mal con Saúl? Él antes de estar a cuentas con Dios, él quería ser honrado delante de los ancianos, delante de los líderes de Israel. Entonces, el día que la gente cantó y le dio un poquito más a David que a Saúl, entonces nació algo en Saúl que era la envidia, la comparación. Y esto es una enseñanza grande en el libro de Samuel, y es cómo evitar la comparación y la envidia, ¿sí? Y la respuesta es el temor a Dios. La respuesta es la intimidad con Dios, porque cuando tú entiendes tu valor en Dios, tú entiendes la plenitud de Dios en tu vida, entonces tú sabes que Dios tiene para todos, ¿sí? Como dice el libro de Juan, de su plenitud tomamos todos. ¿Qué es eso? Es Dios tiene lo suficiente para todos sus hijos. Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene una bendición para ti, como tiene una bendición para tu hermano. Y tú no necesitas envidiar, compararte con lo que tiene tu hermano. Eso era lo que le pasaba a Caín. Cuando Caín tenía envidia de su hermano, Dios le dice, ¿por qué se ha decaído tu semblante, Caín? Haz el bien y serás enaltecido. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Caín, tú no tienes que matar a tu hermano, no. Tú sabes que puedes hacer el bien y tú también vas a hacer ¿qué? Enaltecido. Como el sacrificio de Abel ha sido aceptado, tu sacrificio también puede ser aceptado. Solo haz el bien
y también serás enaltecido. Pero no, lo que hizo Caín fue levantarse contra su hermano, ¿sí? Entonces, a partir de esa relación con Dios, nosotros podemos evitar la comparación, la envidia, saber Dios tiene suficiente para darnos a todos. Y en Saúl, él no tenía ese entendimiento lastimosamente, y él se levanta y a raíz de ese cántico, dice el versículo 8, 1 Samuel 18:8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, este cántico, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y ahí dice versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ese fue ya la ocasión. Y realmente el cántico, lo que dijimos ahorita, no estaba mal. Ya lo que venía mal era el corazón de Saúl. Ya el corazón de Saúl era fértil para la comparación y la envidia. Y ese cántico lo único que hizo fue ser un activador de eso que ya venía mal en el corazón de Saúl. Y de aquí en adelante vemos que todo lo que Dios había hablado a Saúl se ve frustrado por la envidia, los celos. Saúl, de aquí en adelante ya no se nos habla de que él hizo algo en su reino, de que él disfrutó de algo, no. De aquí en adelante de Saúl solo se nos dice que él perseguía incesantemente a David, que él buscaba la vida de David, donde quiera que David estaba, él empacaba maleta rápidamente y salía a perseguirlo. Es decir, Saúl perdió de vista el propósito de Dios para su vida por andar detrás de la bendición ajena, por andar detrás en la comparación, los celos. Y ahí es donde nosotros debemos preguntarle a Dios: Padre, ayúdanos a disfrutar de tu plenitud. Y quiero invitarles, si nosotros hemos vivido y estamos viviendo en comparación, en envidia, en celos, pidámosle a Dios: Padre, dame una revelación de tu plenitud. No quiero pasar mi vida como la pasó Saúl, en comparación, perdiendo de vista el propósito de Dios para su vida, y entonces los celos, la envidia, lo llevaron a malgastar toda su vida en la comparación. De aquí en adelante, entonces, las cosas se complican para David. Hablábamos de que David había sido ungido, después había sido promovido a ser capitán del ejército, pero cuando Saúl lo comienza a perseguir, comienza a ser un prófugo. Y aquí hay un sinnúmero de situaciones que le pasan a David. David sufre humillaciones fuertes. Él le toca vivir en cuevas. David posiblemente le toca aguantar hambre. David sufre humillaciones como las que sufrió con Nabal. ¿Se acuerdan cuando él envía y le dice a Nabal? Nabal era un hombre rico, un ganadero, y le dice a Nabal: nosotros hemos cuidado tu ganado, hemos tenido cuidado, pues de pronto haznos el favor y de darnos algo de comer. Y Nabal les habla de una manera despectiva, humillante. Les dice: ¿quién es David? Que, sí, entonces David es sujeto a humillaciones. David, cuando llega a Quis, entre los filisteos, a David le toca hacerse el loco, fingirse loco, para que no lo tomen preso. Y dice la Biblia que David se hacía loco y hacía que la baba corriera por su barba. A David le toca sacar a sus padres del país. Él dice que saca a sus padres, creo que es a Moab o a donde los amonitas, alguna de esas regiones del oriente, perdón, del oriente de Israel. Él le toca llevar a sus padres a tierra extranjera para que estén seguros. A David le quitan su esposa. Y todo esto, ¿por culpa de quién? ¿Sí? ¿Por qué le pasó a David todo esto? Por culpa de Saúl, un hombre que lo estaba persiguiendo sin causa. ¿Y por qué hablamos de todo esto? Es porque David tuvo todas las razones para tener un corazón ofendido.
David tuvo todas las razones para odiar. David tuvo todas las razones para vengarse. Y en esta situación David manifiesta un corazón conforme al de Dios, ¿sí? David es llamado el hombre conforme al corazón de Dios por muchas características que él tenía, pero una de ellas tal vez sea esta: su corazón perdonador. Ese corazón que no era tierra fértil para la venganza, ¿sí? Porque David tiene 2 ocasiones para tomar venganza de Saúl, lo tiene ahí a la mano, y de hecho sus hombres le dicen: mira, Dios te lo ha entregado. Y David dice: ay de mí si yo toco el ungido de Jehová. Y eso es tremendo, porque en qué categoría tenía, o en qué importancia, en qué nivel de importancia tenía David el llamado. Para David el llamado de parte de Dios era algo tan sagrado, tan importante, que así el líder se estuviera equivocando, David dice: esto ya es algo que él debe solucionar con Dios. Obviamente, seguro David se lo hacía saber, pero él dice: el hecho de que Saúl esté en un estado de desobediencia con Dios no me da ni el derecho de quitarle la vida, de atentar contra su vida. Y esto demuestra en medio de todo, como hasta Saúl en un tiempo le dice: hijo mío, que Dios te bendiga porque tú me has pagado con bien todo el mal que yo te he hecho. Esa es una de las palabras que Saúl le dice a David después de que David le perdona la vida. Y otra de las palabras que Saúl le dice a David cuando David le perdona la vida es: hijo mío, tú vas a emprender cosas grandes y vas a vencer. Y son bendiciones poderosas, porque la Biblia dice: cuando los caminos de Dios, los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso es un proverbio. Cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Y eso ocurrió en momentos en la vida de David. Aún sus enemigos mismos dieron testimonio de David. Saúl mismo en 2 ocasiones bendijo a David, porque no le quedaba más opción, porque era tan evidente esa bondad y esa misericordia de David, que a Saúl no le quedó más opción que bendecir a David. David entonces huye. Hay otra característica también de David, y es él fue un hombre de ejemplo y de testimonio en donde estuvo, ¿sí? David llega a la cueva de Adulam. Dice la Biblia que en la cueva de Adulam los que se reúnen con David son hombres que estaban endeudados, son hombres que estaban en amargura de espíritu, son hombres que tenían problemas y vienen a David, y David los recibe. Y esos hombres, la Biblia no narra de que David les dio grandes predicaciones o que David les dio grandes sesiones de discipulado. Esos hombres fueron retados por la vida de David. Esos hombres vieron a un hombre que amaba a Dios, vieron un hombre que cantaba salmos, que se apartaba para adorar a Dios, escribir salmos a él. Vieron un hombre, esos hombres que estaban endeudados, esos hombres que estaban en problemados, estaban ahí ese día en la cueva, cuando Saúl entró, y vieron cómo David le perdonó la vida a su enemigo. Y personas que ven a un verdadero hombre temeroso de Dios tienen que cambiar de actitud. Tienen por fuerza que sopesar su vida, lo que están haciendo, y entonces decir: es evidente la obra de Dios en la vida de David y yo quiero seguir esos caminos. Y es interesante cuando más adelante leemos acerca de los valientes de David, cuando la Biblia narra sus hazañas, cuando la Biblia narra las cosas que lograron, y uno dice: ¿de dónde salieron esos valientes de David? ¿Quiénes son? Bueno, tal vez muchos de ellos eran esas personas que estaban endeudadas, que estaban en amargura de espíritu, y que David los acogió y les dio buen testimonio. Fueron personas que caminaron con David y no solo escucharon sus predicaciones,
sino que vieron su ejemplo, su testimonio, y entonces fueron guiados a la transformación. David fue un hombre que fue luz en medio de su generación, en medio de su tiempo. Él no solo adoró a Dios, él guió a la adoración a toda una generación. Él no solo amó a Dios, no, él trajo el arca. Cuando el arca estaba olvidada, él se acordó y trajo el arca. Él no solo adoró a Dios en los salmos, en palabras, sino en los hechos. Él le construyó un lugar a Dios. Él, bueno, tuvo el deseo de construir un lugar a Dios y preparó todas las cosas para construir ese lugar. David, y quiero, bueno, me estoy adelantando un poco, pero hay otra cosa que es importante acerca de David, y es: David no amó el poder, ¿sí? David no apresuró los procesos de Dios en su vida. Y hay un versículo clave, y dice la Biblia que hubo un momento donde David entendió que Dios lo había puesto como rey y que Dios había engrandecido su reino. Eso es hermoso porque hubo un momento donde David, creo que es después de que toma Jerusalén, él se sienta y reconoce, dice, David entendió que Dios lo había engrandecido y lo había puesto como rey. Porque David tuvo muchas ocasiones para tomar el poder por su fuerza. David pudo levantarse contra Saúl y coronarse rey. David pudo levantarse contra el hijo de Saúl, contra Isboset, y coronarse rey. No lo hizo. David pudo levantarse y hacer las cosas a su manera, a su forma, y decir, como yo ya soy ungido, como Samuel fue a mi casa y me ungió, entonces yo tomo el poder. No. Saúl supo pasar por los procesos de Dios, ¿sí? Y la vida en el desierto para Saúl, la vida huyendo, para David, la vida en el desierto, huyendo, fue un proceso. Dios moldeó su carácter. Y moldear el carácter es algo importante, ¿sí? Porque el carácter es aquello que sustenta los dones. El carácter sustenta y sostiene nuestro ministerio. Y cuando nuestro ministerio sobrepasa nuestro carácter, entonces nosotros estamos destinados a la destrucción. El carácter es como las raíces. Y cuando tú siembras una semilla, esa semilla no crece inmediatamente para arriba. Esa semilla primero inicia en un proceso que es para nosotros invisible. Es un proceso que no pasa advertido por los ojos humanos, porque es un proceso que ocurre bajo tierra, pero es un proceso fundamental. Y había cosas en la vida de David cuando estaba huyendo que no se veían. Y uno se preguntaba y puede uno decir, pero este no era el hombre al que ungió Samuel. Y entonces, ¿qué hace huyendo en el desierto? ¿Qué hace escondido en las cuevas? Y era eso, Dios estaba formando su carácter. Él estaba invirtiendo en las raíces. Y llegó un día donde comenzó a surgir ese tronco. Pero entonces ya no fue algo que se dio de la noche a la mañana, y es donde tenemos que pedirle a Dios: Dios, si tú me vas a dar un ministerio, un llamado, el propósito de Dios para mi vida, yo no quiero saltarme procesos, yo no quiero hacer trampa en el avance de tu llamado. Yo quiero vivir cada proceso, formar mi carácter para estar preparado para lo que tú tienes para mí. Y David estuvo preparado para lo que Dios tenía para él, ¿sí? Porque él no apresuró los procesos de Dios en su vida. Sí, eso es muy especial de la vida de David, y es algo de lo que pues nosotros debemos aprender. Hay cosas que no se ven, momentos donde no recibimos el fruto directo, pero debemos decirle: Señor, si tú estás tratando algo en mí, en mi carácter, entonces hazlo, porque es necesario, porque crecer de la noche a la mañana a veces no es saludable. Cuando la Biblia cuenta y Jesús cuenta la parábola del sembrador,
habla de una semilla que cayó entre pedregales. Y es interesante que esa semilla que cayó entre pedregales creció rápidamente. Dice la Biblia, creció rápidamente, pero ¿cuál fue el problema? No tenía raíz. Y esa semilla que crece rápidamente sin raíz, cuando sale el sol, se quema. Y eso es lo que puede pasar en ocasiones con nuestro ministerio. Cuando apresuramos los procesos de Dios, puede haber algo que surge rápidamente, pero no está sustentado por un carácter moldeado por Cristo. Y ahí está también la clave del triunfo de David. ¿Sí? Él como rey era un rey que tenía sabiduría, que tenía comunión con Dios, que tenía intimidad, que tenía un buen liderazgo, porque hubo muchas cosas en las que él fue tratado. Su liderazgo, él tuvo que lidiar con personas, con decisiones, estando en el desierto, huyendo de Saúl, tomando decisiones bajo presión. Y fueron todas esas cosas una preparación para su tiempo, en el tiempo que se cumplieron las promesas de Dios en su vida y él pudo reinar. Ahora quiero hablar de el tiempo en el que David está reinando. Él se establece, él toma la ciudad de Jerusalén, y por eso la ciudad de Jerusalén es llamada la ciudad de David. Él se establece allí y él dice, vamos a buscar el arca y la vamos a traer a Jerusalén. Y la manera como él trae el arca es con devoción, tanto que Mical se burla de él. Y él le dice, no Mical, es que yo no lo hacía para los hombres. Es que yo no vivo para los hombres, Mical. Lo que pasa, Mical, es que yo era pastor, yo no era nadie, y Dios se acordó de mí. Lo que pasa es que todo lo que yo tengo hoy lo tengo por Dios, y por eso yo le danzo con todas mis fuerzas. Y aún, Mical, yo soy capaz de hacerme más vil, solo por agradecer a Dios que me lo ha dado todo. Esa era la actitud de David. Era una actitud de devoción hacia Dios completa. Y un día él estaba sentado en su trono, en su casa que se había construido, y él llama a Natán y le dice, Natán, ¿cómo es posible que yo viva en una casa tan hermosa y el arca de Dios esté entre cortinas? Y Natán le dice, Rey, Dios está contigo, haz lo que tengas en tu corazón. Y al día siguiente Dios le habla a Natán y le dice, Natán, ¿yo acaso le he hablado a alguien de Israel que me construya una casa? ¿A quién le he mandado yo que construya una casa? Y lo que Dios en pocas palabras está dando a entender es increíble que esto surgió espontáneamente en el corazón de David. David quiso construir una casa a Dios. Y Natán va y le dice a David, David, Dios está complacido en que tú quieras construir una casa para Dios, pero tú no lo vas a hacer porque tú has sido un hombre de guerra, pero tu hijo lo va a hacer. Pero David, Dios te hace saber algo, que Dios te va a construir una casa a ti. Y vamos a leer ese versículo. Vamos a leer 2 Samuel. Capítulo 7, versículo 11. Aquí Natán, ese es el día siguiente al que David tiene el deseo de construir una casa a Dios. Y Natán viene, le dice algunas cosas y entre esas le dice, versículo 11, 2 Samuel 7, 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso, bueno, vamos a leerlo, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, y asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y aquí nosotros nos confundimos un poco. Entonces nos preguntamos, espera, ¿no era que David le quería construir una casa a Dios? Y aquí lo que Dios le está diciendo a David es, yo te voy a construir una casa a ti, David. Y David se queda sorprendido, él levanta una oración en el versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y le dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo?
pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. David está admirado y la respuesta a esto es, como David le quiso construir una casa a Dios, Dios le quiso construir una casa a David. Y ahí se cumple la profecía que ese profeta le había dado aquel día a Elí. Yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honro a los que me honran. David se acordó de Dios y Dios se acordó de David. David quiso construir una casa a Dios y Dios quiso construir una casa a David. David dejó de pensar en sí mismo, dejó de vivir para sí mismo, comenzó a vivir para Dios y Dios lo engrandeció. Dios engrandeció su trono. Tanto así honró Dios a David, que es el hombre más mencionado en la Biblia, aún más mencionado que Moisés, aún más mencionado que Abraham. David es el hombre más mencionado en la Biblia. Y la pregunta es, ¿qué hizo David para merecer ese honor? Fue un hombre que se comprometió con Dios, un hombre que quiso honrar a Dios. Y al final de Primera de Crónicas, él llama a Salomón y le dice, Salomón, ven. Y mira a Salomón delante de todos los príncipes de Israel y le dice, Salomón, teme a Dios. No, gordo. Hay un micrófono sonando. Oh, creo que soy yo. ¿Ya? Hola. Bueno. Al final de Primera de Crónicas, David le dice a Salomón, Salomón, teme a Dios así como yo le he temido. Sírvele como yo le he servido con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, y Dios te va a recompensar, tú vas a ver los frutos. Y luego le dice Salomón, mira, yo no pude construir el templo porque Dios me dijo que no lo podía hacer yo, pero yo no me he quedado ahí. Salomón, mira todo lo que he preparado para el templo. Y ahí le muestra todos David tenía todo preparado, todos los materiales. David va y le pasa los planos a Salomón y le dice, mira, y estos son los planos. Tú solo tienes que esforzarte y poner manos a la obra y Dios está contigo. Y luego David le dice, y por cuanto mi afecto está en la casa de Jehová. Y esto es muy poderoso. Vamos a leerlo. Primero de Crónicas. Primera de Crónicas. Creo que es el capítulo 29. Versículo 3. Primera de Crónicas 29:3. David dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Qué es eso? Eso es amar la presencia de Dios. Eso es lo que dice David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es un hombre que amaba estar con Dios. Es un hombre que amaba la intimidad con Dios. Y él dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David ya había hecho la cuenta de todo lo que su reino, o sea, porque David reúne un montón de riqueza que no la da él mismo, sino es riqueza de su reino, de lo que él administraba. Pero él aquí dice, Salomón, pero yo mismo, personalmente, amo tanto el templo de Dios que de mi tesoro personal. Ya no de lo que es del reino, ya no de lo que es de Israel, de lo que es mío. Yo le doy esto a Dios. Y después David le pregunta a todo el pueblo y le dice, ¿quién quiere aportar a la obra de Dios? Y dice todo el pueblo con ánimo voluntario, con alegría, dio. Este es un hombre que guió a toda una generación a la adoración, guió a una generación a la generosidad, guió a una generación al amor por Dios. Después de un tiempo de jueces,
de los jueces, donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía, no había rey en Israel. Un tiempo de los jueces donde muchos no temían a Dios. Se levantan hombres como Samuel, hombres como David, que temieron y amaron a Dios. Hombres generosos, hombres que David, que cuando le querían regalar el terreno, le querían regalar, no, rey, ofrezca lo que, y él dice, no, yo no voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste. Esa era la talla del rey David, ese es el hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y todo esto que estamos hablando, una vez más, no es por idealizar a David, ¿sí? No estamos diciendo fue un hombre que nunca se equivocó, porque ni siquiera otra persona que es muy admirable en la Biblia es Pablo, pero Pablo mismo lo dice, él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, no es que David haya sido perfecto, pero sí fue un hombre que en muchos aspectos nos reta a poder vivir para Dios, a que el carácter de Dios sea formado en nosotros. Y la imagen de David y lo que él hizo en su vida se levanta como un testimonio de que temer a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios es posible. Muchos de nosotros podríamos decir, no, es que es difícil, es complicado, casi que, pero hombres como David nos muestran y es un testimonio que dice obedecer a Dios, servirle, se puede, ¿sí? Y aún en medio de sus debilidades, porque la Biblia muestra la caída de David, él tuvo una gran caída, adulterio y asesinato. Y Dios no minimiza esto, Dios no le resta y Dios en su palabra no dice, no, pues como él es el hombre conforme al corazón de Dios, entonces, bueno, pasemos por alto su pecado. No, no. Dios le hace ver a David la magnitud de su pecado. Pero aún en eso aprendemos otra característica de David y es el arrepentimiento verdadero. David, cuando pecó, se arrepintió verdaderamente. Él cuando pecó, escribe el Salmo 51 y les invito, y es interesante leer el Salmo 51 detenidamente y ver la convicción, el arrepentimiento que tenía David. Un arrepentimiento profundo donde él dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero mantener esa comunión contigo. Donde él dice, Señor, líbrame de homicidios. ¿Qué es eso? David le está diciendo, Señor, no quiero cometer los mismos pecados. Porque qué triste es cuando nosotros le pedimos perdón a Dios sobre cosas que estamos dispuestos a seguir practicando. Y no es la voluntad de Dios que nosotros nos quedemos en los mismos pecados, en las mismas faltas y le andemos pidiendo perdón y volviendo a pecar, ¿sí? La idea de Dios es que vayamos en una línea ascendente y eso es lo que David pide en el Salmo 51, Señor, líbrame de homicidios. ¿Qué le está diciendo? Yo no quiero volver a cometer el mismo pecado que he cometido. Quiero romper todo compromiso con el pecado. No quiero ser practicante del pecado. En el Salmo 51 también hay una revelación profunda de el sacrificio. David dice, Señor, porque Dios, tú no quieres sacrificio. Y ahí nosotros nos preguntamos cómo Dios no quiere sacrificio, entonces ¿para qué Él instituyó el sistema sacrificial? ¿Por qué está el libro de Levítico? Y la respuesta es, Dios al establecer el sistema sacrificial nunca estuvo detrás del sacrificio en sí mismo. Dios no estaba buscando el animal en sí mismo. Dios siempre estuvo detrás de nuestro corazón. Y la cosa con el sacrificio y el sistema sacrificial era que por medio del sistema sacrificial la gente expresaba fe, la persona expresaba arrepentimiento. Digamos, un ejemplo, la persona que no estaba arrepentida por su pecado, pues sencillo, no ofrecía sacrificio. Esa persona decía, no, yo no le he fallado a Dios, yo no he hecho nada, y por lo tanto no iba y ofrecía sacrificio, no lo hacía. Segundo, la persona que no tuviera fe tampoco ofrecía sacrificio.
porque ofrecer sacrificio era un acto de fe. Dios había dicho que por medio de un sacrificio podían recibir perdón. Y si había alguien que se quedaba pensando, ¿cómo es eso de que voy a recibir perdón por un sacrificio? No, yo no creo. No lo hacía. La persona que no reconocía su pecado, la persona que temía la opinión de los hombres acerca de sí mismo, entonces y decía, no, si yo ofrezco sacrificio se van a burlar de mí, van a pensar que yo en qué fallé, en qué pequé. Y otra cosa era que el lugar donde se ofrecía el sacrificio era un lugar incómodo. Si ustedes se han preguntado, ¿no? ¿Cómo era ese lugar en el tabernáculo? Pues era un lugar donde tal vez no olía tan bien. Era un lugar donde había sangre, donde había que presenciar un evento doloroso, cruel, la muerte de un animal, y la persona comprendía que su pecado genera muerte, genera destrucción, genera dolor. Y todo eso entonces era una manera como Dios alcanzaba el corazón del ser humano. Y la persona podía experimentar arrepentimiento, podía experimentar verdadera convicción de pecado y decirle, he fallado a Dios, quiero romper mi compromiso con el pecado y no quiero volver a fallarle de tal manera porque mi pecado genera destrucción, muerte. Pero Dios no estuvo detrás del sacrificio siempre. Dios no quería directamente animales. Dios quería nuestro corazón. Y la Biblia muestra que cuando la gente ofreció sacrificio, pero no había una condición correcta de corazón, entonces Dios rechazaba ese sacrificio. En varias veces los profetas dicen, sus holocaustos no me son agradables. Sus sacrificios no los quiero. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice eso? Pues porque Él no estaba detrás de los sacrificios. Dios estaba detrás del corazón. ¿Sí? Y cuando no se cumplió las condiciones necesarias de corazón, entonces Dios rechazó el sacrificio. Y es lo que David tiene esta revelación en el Salmo 51. Él dice, Señor, tú no quieres sacrificio. Yo lo podría dar, animales tengo. Y si uno ve las veces que David ofrecía sacrificio a Dios, no era 1, 2, 3 animales, no, él le ofrecía 100, 1000. Y él dice, yo podría ofrecer sacrificio, pero yo entiendo, Dios, que lo que tú buscas no es el sacrificio en sí mismo. Al corazón contrito y humillado tú nunca despreciarás. David entendió que Dios siempre había estado buscando verdadero arrepentimiento. Y cuando se cumplió esa condición en el corazón de David, entonces él estuvo disponible, dispuesto estuvo preparado para recibir perdón y estar en un estado de reconciliación con Dios. Entonces, el arrepentimiento en los momentos en que él falló es otra de las características de David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar y damos apertura al final también al tiempo de preguntas. Creo que hay varias cosas aquí sí, muchas cosas que resaltamos y muchas áreas en las que, bueno, como Pablo dice en Romanos, estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación, a fin de que por medio de la escritura tengamos esperanza. Es eso, creo que ver esa obediencia, ese amor, esa pasión que tenía David por Dios nos anima y nos invita a que nosotros también podemos amar a Dios y servirle de esa forma. Padre, doy gracias por este tiempo que hemos tenido para compartir y meditar en las Escrituras. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, es más que un libro. Es, Señor, el recuento de tu obrar, el recuento, Señor, de tus hazañas en la historia. El mismo Dios que seguimos viendo hoy, obrando en nuestras vidas, lo ha hecho en la historia y lo seguirá haciendo, Señor. Y queremos aprender, ser inspirados, ser retados, ser exhortados, Señor, por tu palabra. Y que nosotros, viendo el ejemplo, Señor, de personas que te han amado sinceramente, Dios, podamos también crecer
y hacer lo mismo, Señor. Podamos entregar nuestras vidas totalmente, sin condiciones, sin reservas. Que pensemos en ti más que en nosotros. Que nos ocupemos de tu reino y habrán cosas que vendrán por añadidura. Que como David, Señor, nos acordemos de ti, que David se acordó del arca, David se acordó del templo, y tú te acordaste de él, Señor. Tú te acordaste de su familia, tú te acordaste de sus generaciones, y tú le diste, Señor, un lugar, porque él no buscó, Señor, la gloria para sí mismo, porque el Señor, él andaba detrás de lo que realmente es importante, Señor. Tú también tuviste cuidado de los detalles en su vida. Y pedimos, Señor, perdón si hemos andado más buscando otras cosas, Señor, a veces la gloria, el poder, el dinero, no te hemos buscado realmente a ti, Señor. Perdona, Señor, si hemos vivido como Saúl en celos, en comparación, en envidias, y no hemos vivido en gratitud, no hemos experimentado la plenitud que proviene de ti. Ayúdanos, Señor, y que a través de estos contrastes, a través, Señor, de esta historia, podamos nosotros ser instruidos por ti directamente, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Bueno, gracias, Nahum. No sé si tengan alguna pregunta respecto a la clase. Vamos a permitir que abran su micrófono, si pueden hacer su manita. ¿Tienen alguna pregunta referente a lo que estudiamos hoy? Todo quedó claro, no hay ninguna pregunta. A ver, ¿o quién se anima a hacer una pregunta? Y no sean tímidos. Quedó todo muy claro, dice por ahí. Bueno, pues si no tienen preguntas, entonces vamos a ir terminando este tiempo. Vamos a orar por el Me maestro. parece que Marta quería hablar. Marta Ok, Fuentes. sí, ya abrió su micrófono. Marta, a ver. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, realmente la clase muy clarito todo y la verdad que hermoso. Y lo que sí, yo también estaba leyendo los libros, terminando de leer Segundo de Samuel, y charlaba con mi marido ayer y me llama la atención los hijos de David, sí, la liviandad con la que uno mataba al otro, cuando pasó lo de Tamar, que Absalón después vengó su muerte y mató a su hermano, y después cuando Joab mató a Absalón, y esto es lo que me llamaba la atención, frente a un padre como fue David, que amaba tanto a Dios y que temía, que cuando se daba cuenta de sus errores se arrepentía y se volvía a Dios y le pedía perdón, que sus hijos como que esto no lo asimilaron para su vida. Entonces, eso es lo que me hizo mucho ruido, más allá de que todas estas cosas pasaron como consecuencia también de los pecados de David. Me llama mucho la atención eso, la muerte entre los hermanos, entre los mismos hijos de David, y el sufrimiento que le causaba eso a David, porque eran sus hijos que se estaban matando entre ellos. Eso es lo que me llamó mucho la atención, y lo volví a leer para tratar de entenderlo, pero bueno, quizá también hay que entender un poco el contexto. Eso Sí. era nada más. Muchas gracias. Sí, es muy valiosa, pues valioso ese aporte. Saber lo que dijimos ahorita, a David no hay que idealizarlo, porque como todos, de pronto hay áreas también donde se nos facilita más, ¿sí?
Y hay también otras partes donde, como dice la Biblia, necesitamos que Dios se fortalezca en nuestra debilidad. Y al parecer también esta labor de David como padre se vio un poquito, ¿cómo se dice? Sí, obstaculizada por su mismo pecado, ¿sí? Porque también otra cosa de la que se ha hablado bastante es el rol de David como padre en medio de la violación de Tamar, ¿sí? Bueno, primero saber que esta situación también es una consecuencia de lo que hablamos al inicio, la poligamia, ¿sí? El hecho de que David tenía también varias mujeres causa esta problemática entre medios hermanos, ¿sí? Porque eran todos hermanos que compartían al mismo padre, pero eran de diferente madre. Y ahí es donde Amnón abusa de su media hermana, ¿sí? Frente a esto que pasa, dice la Biblia que David se molesta, obviamente, sí, pero él no toma cartas en el asunto. O sea, la Biblia, y bueno, también hay que saber que la Biblia no es exhaustiva, ¿sí? O sea, la Biblia no habla de todos los detalles absolutamente alrededor de cierto acontecimiento, pero si David hubiera hecho algo relevante frente a lo que había pasado con Amnón y Tamar, la Biblia lo hubiera relatado, lo hubiera dicho. Pero hay un silencio en ese rol de David de tomar ese lugar. Y muchos han pensado, y es muy probable que David no sentía autoridad moral para llamar la atención a su hijo. Porque David mismo venía de una situación de adulterio y asesinato. David mismo no había sabido dominar sus pasiones carnales. Y entonces, ¿cómo él iba a llamar la atención a su hijo que había caído en un pecado similar con su media hermana? Entonces, eso explica de pronto en parte también el silencio de David frente a eso. Y ese silencio, esa falencia como en no tomar el rol como padre, la autoridad en una situación que había pasado dentro de su familia, hace que en Absalón 2 años más tarde siga creciendo el odio y se vengue por sus propias manos contra su medio hermano y lo mate. Entonces, obviamente, o sea, esto es también una muestra de las consecuencias del pecado y es algo claro también. La Biblia muestra que las consecuencias del pecado de David fueron grandes, ¿sí? Y eso es otra enseñanza, que nosotros somos perdonados, somos restituidos a la comunión con Dios, volvemos a estar en comunión con Él, pero no por eso es que automáticamente toda consecuencia por nuestro pecado desaparece. A veces, aunque somos perdonados, somos reconciliados con Dios, debemos lidiar con algunas consecuencias por el pecado. Y en David se ve claro eso. O sea, él, a pesar de que había sido perdonado, reconciliado con Dios, él tuvo que lidiar con ciertas consecuencias por el pecado. Y entre sus hijos, su rol como padre sí se vio debilitado, probablemente también por causa de su pecado. Listo. No sé si haya una pregunta más antes de dar por concluida esta noche. A ver, esperemos un minutito a ver si se animan. Bueno, entonces vamos dando por concluido. Vamos a orar por Nahum esta noche, que él nos bendijo con su enseñanza. Sí. Señor, te doy gracias, Padre, por la vida de Nahum, Señor. Te doy gracias por el ministerio que tú le has entregado, Señor, junto con Dani, su esposa, Señor. Gracias, Señor, porque ellos han dejado usarse por ti, Padre, para también discipular muchas vidas, Señor, para poder ser líderes, Señor, que discipulan conforme a tu palabra, Señor, las vidas de tantos jóvenes, Señor. Te doy gracias también por la pasión que tú has entregado aún por tu palabra, por esa humildad, sencillez que tú le has dado y esa gracia para enseñar, Señor.
Padre, yo oro para que tú continúes afirmando, Señor, sus pasos, bendiciendo a su familia, Señor, bendiciendo a sus generaciones, Señor, y bendiciendo el ministerio, Señor, que tú les has entregado, Señor. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza que Él pudo transmitir esta noche a cada uno de nosotros, Señor, por lo que tú sembraste en los corazones, Señor, y por lo que vas a continuar, Señor, haciendo a través de este mensaje, Padre. Padre, oramos, Señor, para que seas tú, Señor, bendiciendo su vida, Padre, bendiciendo sus finanzas, Señor, bendiciendo, sí, todas las áreas, Señor, de su vida, Padre, de Nahum y de Daniela, Señor. Gracias te damos por su vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos vemos el siguiente jueves. Ya vamos en la semana 5. Esto está pasando rápido, pero es muy bueno, muy gratificante el poder ir estudiando juntos la palabra de Dios. Entonces, que tengan una bonita noche, descansen. Muchos saludos, hasta luego. Chao. Gracias. Bendiciones, hermanos, que el Chao, Señor buenas los bendiga. noches. Que estén súper bien. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Chao. Chao. Gracias.